Bueno, en los siguientes vídeos que os voy a colgar está todo esto explicado, ¿vale? Y lo que quiero que hagáis es ver los vídeos, obviamente, y durante hoy martes, miércoles, el jueves tenemos el examen y el viernes os voy a dejar en clase que sigáis haciéndolo, ¿vale? Si tenéis dudas me preguntáis. Quiero que pongáis todo esto desarrollado. Es decir, esto no hace falta que sepáis más que esto, ¿vale? Pero la glucólisis hay que saberla, el ciclo de Krebs hay que sabérselo, ¿vale? Y la cadena de transporte de electrones hay que saberla. Y cómo funciona la bomba, la ATPasa, la ATP sintasa. Y la beta oxidación hay que saberla. Entonces, quiero que me hagáis todas las reacciones de esto, todas las reacciones de esto, ¿vale? Todas las reacciones de esto y la cadena de transporte y que lo dibujéis y que me dibujéis aquí una mitocondria, porque esto, la beta-oxidación y el ciclo de Krebs ocurren dentro de la mitocondria, en la matriz, y esto ocurre, el transporte, en la membrana interna. Y la ATP sintasa es el bombeo de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz. Entonces quiero que lo dibujéis y lo veáis todo global, que tengáis una visión global de todas las reacciones que hay aquí, todas las reacciones de la beta oxidación, ¿vale? Y todas estas reacciones y la cadena de transporte y que lo veáis ahí dibujado en una mitocondria. Eso y que después sacaremos el rendimiento energético, cuántos ATPs se obtienen de la glucólisis y de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Bueno, empiezo haciéndoos un recuerdo de lo que habíamos visto en clase. Habíamos visto el catabolismo de proteínas, glúcidos y lípidos. Os hice un esquema como este, ¿vale? Habíamos empezado con el catabolismo de glúcidos. Esto que se representa aquí sería la glucólisis, en la cual a partir de una molécula de glucosa obtenemos en una serie de reacciones, 2 gliceraldehído 3-fosfato y después 2 piruvato. ¿Os acordáis? Esos 2 piruvato entran en la mitocondria y se transforman en acetilcoenzima A. Esto sería el interior de la mitocondria, ¿de acuerdo? En la matriz. Y se incorpora al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, esa acetilcoenzima A va a transformar el oxalacetato en citrato y en otra serie de compuestos. Y aquí es donde se obtiene el NADH, además de que también se obtenía aquí, claro, y FADH2, que van a la cadena de transporte de electrones que está en la membrana interna. Ese NADH y el FADH2 ceden los electrones a la cadena de transporte y esos hidrógenos que han perdido los electrones y que están con carga positiva, ¿vale? Se bombean al espacio intermembrana. Los electrones al final van a parar al oxígeno y los protones se crea un gradiente químico, ¿vale? En el cual para salir del espacio intermembrana pasan por la ATP sintasa y se sintetiza el ATP. Vale, esto así de forma resumida, ¿eh? Habíamos visto que los lípidos, para el catabolismo de lípidos, se rompen las moléculas de los triglicéridos en glicerina o glicerol, ¿vale? Y ácidos grasos. El glicerol se transformará en... se me fue. En gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? Y sigue esta misma ruta. Los ácidos grasos van a pasar por un proceso que se llama beta-oxidación. Y en ese proceso lo que van a producir son moléculas varias de acetilcoenzima A. Y sigue el mismo proceso a la cadena de transporte de electrones. En el caso de las proteínas, la proteína se rompe en aminoácidos, se hidroliza, ¿vale? Y en un proceso que se llama desaminación, que consiste en quitar el grupo amino de cada aminoácido, el grupo amino se transforma en, como veis ahí, el NH3 se transforma en urea y se excreta en la orina, y el resto de la cadena carbonada se transforma en los cetoácidos. Esos cetoácidos se incorporan, fijaros, al ciclo de Krebs, y ese ciclo sigue la ruta metabólica, sigue ese camino y se produce NADH y FADH que se incorpora a la cadena de transporte de electrones. Esto de forma resumida. Ahora os digo, del catabolismo de proteínas solo tenéis que saber esto, ¿vale? Sin más.
El catabolismo de glúcidos lo estuvimos viendo el otro día, lo voy a recordar otra vez más a fondo. Y el catabolismo de lípidos también tenemos que ver a fondo la beta oxidación de los ácidos grasos. Vale, empiezo con la glucólisis. A partir de una molécula de glucosa, ¿vale? Que tenemos ahí, sabéis que os recuerdo que se activaba. Estas reacciones son bastante sencillas de aprender. Glucosa pasa a ser glucosa 6-fosfato, se consume ATP, ¿vale? El ATP cede un fosfato y se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta reacción está mediada por las quinasas, acordaros. Esa glucosa 6-fosfato después pasa a ser fructosa 6-fosfato. La fructosa y la glucosa son isómeros, por lo tanto es una isomerasa. Pero acordaros bien de las quinasas. La fructosa 6-fosfato pasará a ser fructosa 1,6-difosfato, se le añade otro fosfato, otra vez la quinasa, ¿sí? Y cuando tenemos la fructosa 1,6-difosfato, esa molécula se rompe en dos, en el gliceraldehído 3-fosfato y en la dihidroxiacetona fosfato. Este gliceraldehído es el que continúa la ruta, pero esa dihidroxiacetona se transformará en gliceraldehído, ¿vale? Se transforma en gliceraldehído y aquí os dice, obtenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Vale, continuamos. El gliceraldehído 3-fosfato, dos moléculas, ¿vale? Y fijaros, aquí ya va de 2 en 2 esto. Esas dos moléculas se las incorpora dos fósforos. Ojo, aquí no está mediado por una quinasa, porque se incorpora dos fósforos, pero no conlleva que ese fósforo venga del ATP, ¿vale? Si el fósforo no viene del ATP o no va a ir a parar al ATP, esto no está mediado por quinasa, es una fosforilasa la enzima que lleva a cabo esa reacción. Dos fósforos y el NAD que se transformará en NADH, ¿vale? Del gliceraldehído 3-fosfato pasamos a 1,3-difosfoglicerato, ¿sí? Esta molécula no la hemos visto hasta ahora, pero hay que conocerla. Es muy sencillo. El fosfoglicerato o el glicerato es como el glicerol. ¿Os acordáis que el glicerol era el de los glúcidos, perdón? El de los... Jolín, me traban las palabras. Los triglicéridos, ¿vale? Que era CH2OH, CHOH, ¿vale? Eran grupos OH lo que tenía, pero si es glicerato, ¿vale? Es porque es ácido. Entonces, el primer y último grupo OH sería un grupo ácido, COOH, ¿vale? Ahora, después de esto, vemos la molécula. Vale, el 1,3-difosfoglicerato pierde un fosfórico y se transforma en 3-fosfoglicerato, mediado por una quinasa. Se producen dos ATPs porque tenemos dos moléculas, ahí lo veis, dos moléculas. Se transforma en 3-fosfoglicerato, después pasa a ser 2-fosfoglicerato, pierde agua y se transforma en fosfoenol piruvato. Y ya por último, pierde otra vez dos moléculas de fosfórico, se forma ATP y se forma en dos moléculas de piruvato, que es el resultado final. Vale, ¿hay que saberse las fórmulas de todas estas moléculas? Sí, pero sencillo. Glucosa 6-fosfato, fructosa, perfecto. Gliceraldehído y dihidroxiacetona, perfecto, porque ya las deberíais conocer de cuando hemos visto los glúcidos. El difosfoglicerato, allá voy con él. Vale, si os fijáis, aquí tengo los compuestos de la glucólisis, glucosa 6-fosfato, hasta que llegamos a el gliceraldehído 3-fosfato. El 1,3-difosfoglicerato, lo que os dije, fijaos, el gliceraldehído es como el gliceraldehído, fijaros, está aquí el fosfórico, ¿vale? Unido con un enlace éster, sigue igual. Lo que pasa es que luego le añade otro en el carbono 1, que sería este. Si os fijáis es la misma molécula, solamente que al ser un ácido, todas las moléculas que acaban en ato, ¿vale? Son ácidos. Es como si dijésemos ácido difosfoglicérico. Eso sería lo mismo que decir 1,3-difosfoglicerato.
Esto os lo digo porque a veces cambian las nomenclaturas y os podéis encontrar, por ejemplo, en vez de malato del ciclo de Krebs, que ponga ácido málico, es lo mismo, ¿vale? O ácido cítrico, citrato, es lo mismo. Vale, pues si esto lo quiero cambiar a un ácido, ¿qué sería? Aquí un oxígeno y aquí un OH, ¿no? Bueno, pues ya está. Del glicerato al fosfoglicerato, aquí habría un OH. Y como le he añadido un fosfórico, pues enlace éster. ¿Sí? Vale. 3-fosfoglicerato, cuando se quita uno, pues lo mismo. ¿Cuál es el carbono 3? Este. Y fijaros, aquí está CO, O, y está con carga negativa porque ha perdido el hidrógeno, ¿vale? Pero esto podría ser perfectamente COOH. De aquí pasa al 2-fosfoglicerato, fosfoenol piruvato y piruvato, ¿vale? Estas moléculas son las que tenéis que aprender nuevas. Sin más. El piruvato es el que se va a incorporar al ciclo de Krebs. Y me voy al ciclo de Krebs. Vale, en el ciclo de Krebs hemos visto que cuando el piruvato es el que entra en la mitocondria, ¿vale? Y se transforma en acetilcoenzima A. ¿Hay que saberse la fórmula de la acetilcoenzima A? Sí. Y lo tenemos aquí. ¿Vale? Fijaos, tenemos ahí el piruvato y se le añade coenzima A, pierde hidrógenos, pierde también un carbono, si os fijáis, se libera CO2. En esa reacción no hace falta que sepáis el acetato, ojo. Saberos el paso de piruvato a acetilcoenzima A. Pierde un CO2, pierde un hidrógeno y gana la coenzima A. Y entonces quedaría CH3, CO, ¿vale? Y unido con el azufre al coenzima A, ¿vale? Vale. Ese acetilcoenzima A, ojo, importante, el piruvato se forma en la glucólisis en el citoplasma y entra en la mitocondria. Y es dentro de la mitocondria donde se transforma a acetilcoenzima A, ¿eh? Ojo. Y una vez en la matriz, el acetilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs. Vale. Todas estas moléculas no tenéis que saber su fórmula, ¿vale? No tenéis que saber la fórmula de esas moléculas, pero sí tenéis que conocer este ciclo. El acetilcoenzima A, al incorporarse al ciclo de Krebs, transforma el oxalacetato en citrato. Isocitrato, por cierto, el ciclo del ciclo de Krebs también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque estos son ácidos. Como os he dicho antes, citrato es lo mismo que ácido cítrico, isocitrato, ácido isocítrico, alfa-cetoglutarato, ácido alfa-cetoglutámico, ¿vale? Así, ¿vale? Citrato, isocitrato, y aquí, al pasar de isocitrato a alfa-cetoglutarato, es donde se libera CO2 y NADH. De alfa-cetoglutarato al succinilcoenzima A se libera NADH, se incorpora coenzima A, ¿vale? Y CO2, ¿sí? Todo esto, ojo, cuando hacemos el rendimiento de la glucólisis y toda la respiración celular, aquí yo no parto de un acetilcoenzima A, porque si os acordáis, en la glucólisis al final aparecen dos moléculas de piruvato. Esas dos moléculas se transforman en dos moléculas de acetilcoenzima A, ¿vale? Así que todo esto va multiplicado por 2. 2CO2, 2CO2, 2 NADH, 2 NADH. Aquí, en el paso del succinilcoenzima A, se libera la coenzima A y pasa a succinato. Y se libera GTP, que sería lo mismo, creo que en vuestro libro pone ATP, ¿vale? Pues olvidaros del GTP y poned ATP. Os quedáis con que se libera ATP. GTP y ATP al final es lo mismo, es una molécula energética, ¿vale? Aunque el GTP tenga un poquito menos de energía, pero es una molécula energética. Así que a fin de cuentas digamos que es lo mismo. De succinato a fumarato hay que saber que no se libera NADH, sino FADH2, ¿vale? El fumarato pasa a malato, de malato a salacetato, NADH, y vuelve el ciclo con las siguientes moléculas de acetilcoenzima A. Y ahora son esos NADHs
y SFADH2, ¿vale? ¿Quiénes van a ir a la cadena de transporte de electrones? Vale, y aquí tengo la cadena de transporte de electrones. Esto es la matriz mitocondrial, ¿vale? La matriz, aquí se ha producido el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a ocurrir? El NADH os dije que se incorpora, esto es en el complejo de transportadores de membrana, ¿sí? Vale. Y nos falta alguno, ¿vale? Pero en vuestro libro yo creo que lo tendréis bien, ¿vale? Tenemos el complejo 1, el complejo 2 es la ubiquinona, ¿vale? Acordaos. Después está el complejo 3, el citocromo estaría ahí en medio y el complejo 4. Vale. El NADH se incorpora en el complejo 1, por lo tanto, CD, digamos que el NADH cede ese hidrógeno que tiene ahí, ¿no? Y entonces ese hidrógeno pierde el electrón que pasa a la cadena de transporte, ¿sí? Y el protón pasa al espacio intermembrana. Fijaros, esto es la matriz, esto es el espacio intermembrana, esto sería la cresta mitocondrial, ¿vale? Bueno, esto sería vale, el espacio intermembrana. Y esto la membrana mitocondrial externa, y esto el citoplasma. Los protones se bombean, ¿vale? El FADH2, si os fijáis, no se incorpora en el complejo 1, sino que se incorpora en el complejo 2, ¿vale? En la ubiquinona. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Aquí no hay una transferencia de... Aquí no se bombean los protones, ¿vale? Pero los electrones pasan al complejo 3 y aquí sí se bombean. Por cada NADH que entra en el ciclo, que entra en la cadena de transporte, perdón, se van a bombear en el complejo 1 protones, en el complejo 3 protones, porque los electrones van pasando por aquí, ¿vale? Pasan del 1 al 3 y del 3 al 4, ¿vale? Y cuando pasan por aquí, bombea protones. Cuando esos electrones llegan aquí, se bombean protones. Y cuando esos electrones llegan aquí, se bombean protones. ¿Sí? Entonces, por cada NADH se van a bombear 3 protones. Por lo tanto, cuando vayan a salir por la ATPasa, van a formar, cada NADH puede formar 3 moléculas de ATP. Esos 3 protones formarán 3 moléculas de ATP. Sin embargo, el FADH2 va, al entrar en el complejo 2, solo fijaros, aquí no hay bombeo, se bombea aquí, y entonces se bombea 1, y cuando llega aquí ese electrón, se bombea otro, 2. El FADH bombea 2 protones, por lo tanto, al salir después por la ATP sintasa, se van a generar 2 ATPs. El NADH forma 3 ATPs y el FADH forma 2 ATPs. Los electrones, los protones, ¿qué pasa con ellos? Se bombean, y aquí hay un gradiente y salen por la ATP sintasa y se genera ATP. ¿Qué pasa con los electrones? Los electrones pasan por los complejos y cuando llegan al final, llegan al oxígeno, ¿vale? Que es el aceptor final y se forma agua. Y aquí se acabaría todo el catabolismo de los glúcidos. Vale, vuelvo a mi esquema. Acabamos de ver todo esto. La glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Vale. Os recuerdo que el otro día os enseñé que cuando no hay oxígeno suficiente, cuando no hay oxígeno te mueres, pero cuando no hay oxígeno suficiente en el músculo, por ejemplo, la cadena de transporte de electrones no se satura, ¿no? Entonces va a haber aquí, se va a empezar a acumular piruvato. Porque la glucólisis sigue teniendo lugar, se acumula piruvato, pero todo ese piruvato, esto ya no da abasto porque no hay suficiente oxígeno para llegar a la cadena de transporte. Entonces ese piruvato se va a utilizar en las fermentaciones. En el caso de los mamíferos, en el músculo se produce la fermentación láctica. ¿Para qué es eso? Como
como en la glucólisis se producen ATPs, pues se va a intentar sacar energía de la glucólisis, ¿vale? Y en la fermentación láctica se transforma el piruvato en ácido láctico. ¿Para qué? Para regenerar ese NAD que hemos perdido en la glucólisis, ¿sí? Y así pueda seguir teniendo lugar la glucólisis. Lo expliqué el otro día. Y en los microorganismos tiene lugar, en las levaduras, la fermentación alcohólica. Vale, aquí tenemos la fermentación láctica, ¿vale? Si os fijáis, aquí aparece representada la glucosa y esto es la glucólisis, traca, 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 traca. En la glucólisis se producen 2 ATPs y se producen 2 NADHs, ¿vale? Pero se consume esto. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay suficiente oxígeno y el piruvato o ácido pirúvico no puede ir al ciclo de Krebs y cadena de transporte, pues se va a seguir haciendo esto para producir estos 2 ATPs y obtener energía. Pero claro, nos vamos a ir quedando sin NAD. Por lo tanto hay que reponerlo. ¿Cómo lo reponemos? Pues muy sencillo. El ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. Y en esta reacción, fijaros, se consumen 2 NADHs y se forma el NAD, que repone ese NAD. Y así la glucólisis puede seguir teniendo lugar. Os conté que este ácido láctico es el que cristaliza en el músculo y forma las agujetas. En el caso de las levaduras que hacen el vino, la cerveza y el pan, aquí está la glucólisis, ¿vale? Y cuando se obtiene el ácido pirúvico, la levadura, en condiciones anaerobias, sin oxígeno, lo que hace es transformar el ácido pirúvico en acetaldehído y se pierden 2 CO2, ¿sí? Aquí con 2, ¿vale? Con 2 ácidos pirúvicos se transforma en 2 acetaldehídos y se pierden 2 CO2. Y posteriormente se transforma en etanol. En la fermentación láctica pasamos de ácido pirúvico a ácido láctico y se regenera ese NAD para la glucólisis. Pero en la fermentación alcohólica de ácido pirúvico pasamos a acetaldehído, ¿vale? Y se libera CO2 y después del acetaldehído al etanol y es cuando se regenera ese NAD. Por eso las fermentaciones producen alcohol y CO2. Y vuelvo al esquema general. Os dije que esto, solo tenéis que saber esto ya lo hemos visto bien a fondo, incluidas las fermentaciones. Ojo, las fermentaciones ocurren en el citoplasma, ¿eh? No a ver, estaba diciendo que esto ocurre en el citoplasma, ¿sí? Todo esto que veis aquí, de aquí hacia arriba, ¿sí? La betaoxidación de los ácidos grasos y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Y la cadena de transporte de electrones, la cadena de transporte, está en la membrana mitocondrial interna y los protones se bombean al espacio que hay entre las dos membranas, al espacio intermembrana. Vale. Las fermentaciones ocurren también en el citoplasma. Son a partir de piruvato, fermentación láctica, se produce ácido láctico, ¿vale? Y la alcohólica se produce el etanol y el CO2. Por lo tanto, esas ocurren aquí en el citoplasma, no dentro de la mitocondria. Vale, y ahora vamos a ver el catabolismo de lípidos. Los triglicéridos se rompen en glicerina que va a parar ahí y los ácidos grasos van a sufrir un proceso que es la beta-oxidación, ¿vale? Que los transformará en acetilcoenzima A. Y ahora vamos a ver cómo ocurre la beta-oxidación. Vale, fijaros, aquí en el citoplasma tenemos el ácido graso, ¿de acuerdo? Se ha roto la molécula de triglicéridos en glicerol que va a la glucólisis, formará gliceraldehído 3-fosfato y tenemos por aquí los ácidos grasos. Vale. En este ácido graso tenemos aquí el grupo carboxilo o grupo ácido y el primer carbono le vamos a llamar carbono alfa y el segundo se llama carbono beta y luego ya el resto de carbonos que tenga ese ácido graso. Por eso de ahí viene su nombre, beta oxidación de los ácidos grasos. Si es una beta oxidación será que va a perder esos hidrógenos, ¿no?
Muy bien. Porque se oxida, pierde. ¿Sí? Vale. Y aquí me dice, es un ácido graso de N carbonos. Vale, en el primer paso se va a activar el ácido graso y se va a formar acilcoenzima A. ¿Qué es lo que se ocurre en esta reacción? Se añade la coenzima A. Esto consume ATP, ¿vale? Fijaros, esta reacción consume energía. Tenemos el mismo compuesto al cual se le ha añadido el coenzima A. El acilcoenzima A, que ya está activado, entra en la mitocondria. Ojo, esto es citoplasma, ¿eh? Esto es la matriz mitocondrial. Entra en la mitocondria. Y ese acilcoenzima A, que fijaros, es una cadena larga, aquí imaginaros que la R es una cadena muy larga, porque viene de un ácido graso. Imaginaos de 16 carbonos, un ácido graso de 16 carbonos o de 18. Vale, me pone N carbonos. Y aquí comienza lo que es la beta oxidación. Ese acilcoenzima A se va a oxidar, ¿vale? Fijaos, era así y se va a oxidar a través del FAD, que producirá FADH. Le quitamos dos hidrógenos, uno del alfa y otro del beta, y me queda ahí un doble enlace, ¿lo veis? Si le quito de aquí uno y de aquí otro, me queda CH con un doble enlace, la misma molécula. Vale. Posteriormente, ese acilcoenzima A va a sufrir una hidratación, es decir, se le añade agua. Y uno de los hidrógenos del agua irá a parar ahí y el otro hidrógeno junto con el oxígeno ahí. Por lo tanto, tendremos aquí un CH2 y aquí un CHOH. ¿Sí? Y a esto se le llama hidroxiacil. Si este era acilcoenzima A, pues este es hidroxiacilcoenzima A. ¿Vale? Olvidaros de lo de saturado o insaturado, ¿vale? Bueno, olvidaros. Ahí está insaturado, tiene esa insaturación. Vale. Después, la segunda oxidación. ¿En dónde? En el carbono beta. Beta, oxidación de los ácidos grasos. El NAD se transforma en NADH. Por lo tanto, se quitan dos hidrógenos. NADH más H. Por lo tanto, se quitan esos dos hidrógenos. Y me va a quedar aquí un carbono unido con doble enlace a un oxígeno. Es decir, un grupo cetona, ¿no? Pues entonces, ese hidroxiacilcoenzima A, que era un acil, venía un acil, ahora pasa a ser ceto de cetona, cetoacilcoenzima A. ¿Sí? Vale. Y es este cetoacilcoenzima A, ¿vale? Quien se va a romper por aquí formando dos moléculas. Con esta molécula habrá un CH2, ese será un CH3, ¿vale? Fijaros. Y el resto formará, esto es acetilcoenzima A. Se libera esta molécula de dos carbonos, que es el acetilcoenzima A. ¿Lo veis? Se rompe ahí. Ese acetilcoenzima A es el que se incorpora al ciclo de Krebs. ¿Sí? Aquí estaría en la matriz mitocondrial el ciclo de Krebs y este se incorpora ahí. Ahora, este ácido graso hemos quedado en que tenía un radical y era muy largo, ¿no? Vale, pues ahí tiene el resto de carbonos. ¿Qué es lo que ocurre? En la primera vuelta, porque esto se dice que es una hélice, ¿vale? En la primera vuelta de la beta oxidación pierde dos carbonos, este y la coenzima A, ¿sí? Para formar acetilcoenzima A. Entonces aquí me quedaría, fijaros, partíamos de N carbonos, imaginad que eran 18 carbonos o 16 carbonos, vamos a imaginar que eran 16 carbonos. Partíamos de 16 carbonos y ya cuando llegamos aquí se rompe y forma acetilcoenzima A y un acilcoenzima A. El acilcoenzima A se refiere al ácido graso, que ya no es ácido, con el coenzima A, con N menos 2 carbonos. Si aquí empezábamos con 16, ahora esto tendrá 14. ¿Vale? Aquí habrá este carbono y aquí otros. Ese radical tendrá otros 13 carbonos. 14 carbonos en total. ¿Sí? Vale. Porque va perdiendo de 2 en 2. Por cada vuelta que dé esto, pierde 2 carbonos. Este acilcoenzima A le vuelve a ocurrir lo mismo que le ocurrió a este.
Lo que pasa es que esta tiene 2 carbonos menos, pero vuelve a haber una oxidación en la cual se genera FADH, hidratación, otra oxidación que se genera NADH, forma el cetoacilcoenzima A, en este caso partíamos de 16, pues ahora este tiene 14, ¿vale? 14 carbonos, menos 2 que le quito para formar el acetilcoenzima A, me formará aquí uno de 12 carbonos. Y siguiente vuelta, 12, 12, 12, 12, 12, 12, acetilcoenzima A y este 10 carbonos. Siguiente vuelta, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, acetilcoenzima A al ciclo de Krebs y aquí 8 carbonos. 8, 8, 8, 8, 8, acetilcoenzima A 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, acetilcoenzima A 4, hasta que al final ya me queda un acilcoenzima A de 4 carbonos y cuando se rompe me va a dar lugar a 2 acetilcoenzima A. Por lo tanto, el rendimiento de la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿vale? Es cuando partimos de un ácido graso de N carbonos, va a dar, por cada vuelta pierde 2 carbonos, por lo tanto habrá que dividir ese número de carbonos entre 2. Es decir, para saber el número de vueltas. Si tiene 16 carbonos y cada vuelta pierde 2, dará ¿cuántas vueltas? Pues 8. 8 vueltas hasta que se haya degradado totalmente y se haya formado todo el acetilcoenzima A. En cuanto a lo que se fue al FADH2 y el NADH, que van a ir, ¿a dónde van a ir ese NADH y este FADH? A la cadena de transporte de electrones, obviamente. Pues estos, ¿cuántos se forman? Pues el número de vueltas que dé. Si tenía 16 carbonos, da 8 vueltas. Pues se forman 8 FADs y 8 NADHs, ¿sí? Vale. Y así sería. ¿Cómo lo calculamos? Pues sería N ya es el número de carbonos, pues el número de vueltas será, y el número de acetilcoenzimas será N entre 2, ¿vale? El número de acetilcoenzimas será N medios. ¿Uno de 18 carbonos? Pues el número de acetilcoenzimas serán 18 entre 2 a 9. 9 acetilcoenzimas. Lo mismo para el FADH, sería N entre 2, ¿vale? El número de carbonos entre 2. Y para el NADH, ¿sí? Luego ese acetilcoenzima A pasa al ciclo de Krebs, cadena de transporte, tururú, tururú, tururú. Y al final, cuando sacamos el rendimiento de todo el proceso, que aquí a partir de ahora es cuando vaya a la cadena de transporte y se generen los ATPs, ¿vale? Ojo, porque los ATPs que se van a generar cuando estamos hablando de la beta-oxidación de ácidos grasos, hay que restarle ese ATP que se consume para activar el ácido graso, para transformar el ácido graso en acetilcoenzima A, ¿vale? Sería un ATP menos del rendimiento. Vale, pues hasta aquí sería la degradación de los ácidos grasos. Vale, ¿qué es lo que quiero que hagáis para el lunes? Quiero que hagáis este esquema, ¿vale? Indicando aquí que esto está dentro, dibujando aquí una mitocondria, ¿vale? Y esto está dentro de la mitocondria. Lo que ocurre en el citoplasma, lo que ocurre en la matriz mitocondrial y cómo ocurre la cadena de transporte. Quiero un dibujo de una mitocondria enorme y todo esto. Pero todo esto, aquí os he dicho que solo esto, pero aquí quiero que hagáis todos los pasos, ¿vale? Y en la beta-oxidación lo mismo, que os hagáis un esquema de la beta-oxidación, todo integrado. Igual no os cabe en una hoja, pues juntáis 2 hojas con celo, o en una hoja grande. Pero quiero que lo tengáis todo junto y lo visualicéis todo junto, ¿vale? Esto tenéis para hacerlo hoy, mañana, el jueves hay examen y el viernes en clase os voy a dejar que sigáis haciéndolo y si tenéis dudas me preguntéis. Así que eso es todo.